Buen día a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana a la conferencia de prensa a distancia, importancia de la presidencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta mañana participan el doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, profesor emérito, experto en política internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La doctora María Cristina Rosas, investigadora especialista en Naciones Unidas, así como en asuntos de seguridad y paz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También la doctora Estefanía Cruz Lera, resalta su investigación en asuntos de política y gobierno de Estados Unidos en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Les recordamos a los compañeros de los medios de comunicación que pueden enviarnos sus preguntas vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Le pediría esta mañana inicia la doctora Estefanía con su participación. Muchas gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Felicito a la UNAM por organizar esta conferencia de prensa en torno a un tema relevante en el acontecer internacional de nuestros días, sobre todo porque estamos experimentando un renacimiento de las relaciones internacionales que se vio de alguna u otra forma pausado por el tema de la pandemia global. Entonces regresamos a este dinamismo que caracteriza a las relaciones internacionales de nuestro mundo contemporáneo, que es complejo y también muy dinámico. Mi participación el día de hoy la quiero estructurar en tres partes. En primer lugar, pues contextualizar un poco qué es esto del Consejo de Seguridad y por qué su relevancia en la gobernanza global. En segundo lugar, hablar de la agenda actual del Consejo de Seguridad, qué es lo que se espera que se trate en este nuevo periodo de reuniones. Y finalmente, haré unos breves comentarios sobre las áreas de oportunidad que tiene México ahora que está participando como miembro. Y bueno, en términos muy generales, el Consejo de Seguridad fue establecido en 1945 por la Carta de San Francisco, que es la que da toda la fundación y la estructura orgánica de la Organización de las Naciones Unidas para establecer un nuevo orden internacional luego de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad es uno de los 6 órganos más importantes de la estructura de Naciones Unidas. Y bueno, originalmente tenían un asiento, bueno, tienen un asiento permanente en este consejo los que se consideran los 5 triunfadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, en su momento la Unión Soviética, que después fue sucedida por Rusia, y en su momento la República de China, que también después fue sustituida por lo que ahora es la República Popular de China. Entonces esos son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y bueno, también se habían establecido originalmente 6 miembros transitorios o 6 miembros no permanentes que eran elegidos por votación. En 1963, la Organización de las Naciones Unidas crece de sus 50 miembros originales, llega a 111 miembros, y entonces en la década de los 60 se da una ampliación a 15 miembros, que es la estructura actual que tiene el Consejo de Seguridad. Los 5 miembros permanentes, bueno, pues son los que tienen el poder de veto, que es muy conocido, que tienen esta capacidad de votar, de que si votan no frente a una resolución, esta resolución no se adopta, ¿no? Terminan vetando de facto las resoluciones. Los demás miembros, bueno, hacen campañas en el marco de la Asamblea General, que es donde están representados todos los estados, todas las delegaciones de los estados. Actualmente las Naciones Unidas tiene 193 miembros. Entonces hacen campaña y bueno, hay una estructura geográfica de cómo se van a dividir los asientos de estos miembros transitorios o no permanentes. Entonces, bueno, México hizo una campaña para entrar al Consejo de Seguridad en uno de estos asientos no permanentes y ahora es miembro. Bueno, ¿qué hace el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad emite algo que se denominan resoluciones. Estas resoluciones tienen una capacidad, tienen algo importante, una característica importante a diferencia de todo lo demás que se hace en el marco de las Naciones Unidas, que es que son vinculantes para los estados que son miembros del sistema de Naciones Unidas. Entonces, como sabemos, uno de los problemas principales del esquema de Naciones Unidas es que depende de la buena voluntad de los estados, pero el hecho de que las resoluciones del Consejo de Seguridad sean vinculantes, pues las pone a este organismo un nivel más arriba en las tomas de decisiones, sobre todo de decisiones urgentes e inmediatas que puedan acontecer en el contexto internacional. Es un órgano, el Consejo de Seguridad, muy dinámico. Se han discutido cerca de 3,000 resoluciones en la historia. Tan solo en los últimos 10 años se han discutido 500 resoluciones.
En esta historia, bueno, los países que más han hecho uso de su derecho de veto han sido Rusia, con 183 vetos, y seguidos por Estados Unidos, que tienen por ahí como 82 vetos en la historia de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Que es donde a veces falta claridad cuando se conoce, cuando se estudia o se aborda el tema de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad. Bueno, pues el Consejo de Seguridad puede investigar cualquier asunto de gran relevancia internacional que amenace la agenda de paz y la agenda de seguridad. También tiene la capacidad de mediar en los conflictos entre las partes que estén en conflictos, nombrar enviados para investigar o para mediar en los conflictos internacionales y también hacer o llevar a cabo acciones frente a lo que se consideran amenazas para la paz. Es decir, tiene esta característica de llevar a cabo una política preventiva, ¿no? Y hay esta tendencia de hacer una política preventiva a las que se consideran las amenazas para la seguridad internacional. Entre otras de sus funciones importantes y una de las más famosas es que puede autorizar acciones militares directas en un conflicto. También puede establecer mecanismos pacíficos para resolver las controversias, que se supone que sería lo deseable, ¿no? Mediar, crear comisiones para mediar a la paz. Y también puede autorizar sanciones. Estas sanciones usualmente son de carácter económico. Las más famosas, por ejemplo, son los embargos petroleros o los embargos comerciales que se puedan hacer para disuadir a los países que se supone que están amenazando la paz y la seguridad internacional. Y bueno, hay un montón de resoluciones importantes y de episodios históricos que han pasado por el Consejo de Seguridad. Uno de los más históricos pues, es en 1950, cuando el Consejo de Seguridad autoriza la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Corea. Y curiosamente muchos de estos fenómenos que sé que después la doctora Cristina Rosas va a abordar, porque le interesa muchísimo trabajar el día de hoy estos temas de la historia del Consejo de Seguridad, han sido acciones bastante criticadas, ¿no? Acciones que se consideran tardías y que en algunos casos pues han sido de corto alcance. Por ejemplo, pues tenemos el hecho de que se enviaran misiones humanitarias a Srebrenica en el conflicto de Bosnia, en la guerra de Bosnia, y que esta misión fuera tan pequeña que terminó en un genocidio de los musulmanes. O sea, se supone que el Consejo de Seguridad no cumplió su objetivo original, que era proteger a los musulmanes, ¿no? Y terminó en este genocidio de los serbios en Bosnia. Dirigido por los serbios en Bosnia hacia los musulmanes bosnios. La otra también donde digamos que el Consejo de Seguridad se quedó bastante corto fue el caso de Ruanda, ¿no? Donde también se establece una misión en Ruanda, pero sabemos que las consecuencias humanas fueron más grandes. Y bueno, un poco hablando de la agenda contemporánea, ¿qué ha hecho el Consejo de Seguridad en los últimos años? Las resoluciones, digamos, más famosas y que todavía están llevándose a cabo. Bueno, en 2015 se establece lo que se considera la MINUSMA, que es una operación multidimensional para promover la paz en Mali. Todavía sigue en curso la MINUSMA. También en 2015, después de muchísimas discusiones, se autorizan los bombardeos aéreos contra ISIS. Acuérdense que se discutió muchísimas veces en el seno del Consejo de Seguridad si deberían intervenir en el caso de Siria de forma colectiva, si debería el Consejo de Seguridad intervenir con acciones militares concretas, pero bueno, no se llegó a ningún consenso por las partes, ¿no? Por los miembros permanentes que apoyaban a una u otra de las partes, pero finalmente en 2015 se autoriza el bombardeo a Siria. Igual recientemente, en 2016, el Consejo de Seguridad protestó contra los asentamientos, bueno, declaró ilegales, no protestó, declaró ilegales los asentamientos de Israel en la zona palestina, pero sabemos que hubo todo un conflicto porque Israel se negó a aceptar la resolución de Naciones Unidas, a pesar de que, del Consejo de Seguridad, a pesar de que, como les dije, una de las características es que son vinculantes. Y aquí es donde yo quisiera dirigir mi plática hacia lo que sí puede hacer y no puede hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En primer lugar, tenemos que los miembros permanentes pues tienen un poder desproporcionado sobre la agenda. Al tener este derecho de veto, pues tienen este poder desproporcionado sobre la agenda. Sin el apoyo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las resoluciones, a pesar de que se puedan adoptar, no son implementadas con consecuencias directas. Entonces sí dependen muchísimo de este apoyo y de este poder desproporcionado que tienen los miembros permanentes.
Otra cuestión es que el Consejo de Seguridad fue bosquejado como tal para dar una respuesta inmediata, ¿no?, frente al dinamismo internacional, a no esperar a que se reúnan y se pongan de acuerdo todos los miembros de Naciones Unidas, sino a intentar actuar de forma rápida. Y bueno, este dinamismo parece que a veces se queda corto, no se actúa de forma inmediata a los problemas internacionales y tardan muchísimo en salir las resoluciones. El caso más concreto es el caso sirio, ¿no?, donde desde el inicio del conflicto pues no se llegó a un consenso en cómo manejar las intervenciones del Consejo de Seguridad. Otra de las críticas al Consejo de Seguridad es que, bueno, pues es una reliquia del pasado, ¿no?, en su estructura. En general, es una crítica a toda la estructura de Naciones Unidas. Hay constantes peticiones o iniciativas de los estados para que se amplíe el número de miembros del Consejo de Seguridad. Y bueno, por una parte nos dicen que esto reduciría la capacidad de crear consensos de forma más rápida, ya no funcionaría como un consenso, como un consejo, sino tendería más a la estructura de una asamblea y tendría que cambiar toda su estructura. Entonces, está esta constante queja de algunos países de querer ingresar como miembros permanentes al Consejo de Seguridad y bueno, han hecho campañas importantes para eso. Entre los más famosos pues está Alemania, Japón, Canadá, India y Brasil, ¿no?, que quieren tener un rol más importante en este organismo de Naciones Unidas. Y bueno, otra de las críticas recientes al Consejo de Seguridad, y que tiene que ver muchísimo ahora, que es un área de oportunidad para México, es la ampliación del concepto de seguridad, ¿no? El Consejo de Seguridad obviamente tiene una agenda de paz y seguridad, pero bueno, ahora se dice que debe ampliarse este concepto de seguridad no solamente a las amenazas de conflictos armados que pudieran darse en el mundo. Un ejemplo concreto es el área de oportunidad que podría darse ahorita frente a la bioseguridad, frente a futuras pandemias que podrían amenazar pues la paz y el orden mundial. Y bueno, finalmente, la última crítica que me gustaría poner sobre la mesa, a reserva de que seguramente mis colegas hablarán de otras cuestiones criticables o de otras cuestiones que necesitan reforma, es que el Consejo de Seguridad a veces carece de mecanismos para implementar pues estas resoluciones a las que se llegan de forma adecuada, ¿no? Se queda corto su margen de acción frente a las amenazas a la seguridad internacional. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la agenda actual, no quiero entrar todavía al caso de la presidencia de México, porque, bueno, no quiero abarcar tantos temas. ¿Qué es lo que se puede tratar o lo que va a sonar en los próximos meses en el tema del Consejo de Seguridad? Bueno, pues aunque no lo creamos, hay bastantes conflictos que están aconteciendo en el mundo, ¿no? Pareciera que ahorita nuestro mayor problema pues es la recuperación económica, bueno, primero contener la pandemia y luego la recuperación económica, pero no, hay conflictos en el mundo. Bueno, uno de los más visibles es el caso de Afganistán, donde pues las tropas estadounidenses salieron y los talibanes han tomado el poder. Entonces se cree que va a salir en los próximos días una resolución sobre el caso de Afganistán. Ya hay programada para noviembre una reunión especial sobre Afganistán. También ahorita se cree que puede estallar la violencia civil en los conflictos que están aconteciendo en Etiopía, en Myanmar y en Sudán. También se espera que el Consejo de Seguridad evalúe estos tres casos. Y bueno, otras cosas que no tienen que ver tanto con acciones inmediatas que podrían darse, tienen que ver con esta tendencia que hay en el marco de Naciones Unidas de incorporar la agenda de género a la promoción de la paz y la seguridad. Entonces, se espera que en el próximo mes, al menos allá, bueno, ya se estuvo trabajando desde 2016 esta agenda de las mujeres, la paz y la seguridad, y se espera que en el marco de esta presidencia de México también se haga una nueva resolución sobre el caso de las mujeres en la agenda de paz y seguridad. Otro de los eventos que están programados para el Consejo de Seguridad es dos más. Ampliar la visión de la seguridad incorporando el desarrollo como elemento para mantener la paz y evitar el conflicto. Y finalmente hay una iniciativa que también se espera que sea un éxito mexicano en esta presidencia, que es
una iniciativa que se introdujo, bueno, que se ha promovido junto con Francia, de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no utilicen el veto o se comprometan a no utilizar el veto en conflictos que impliquen, que tengan consecuencias masivas, por ejemplo, en casos de genocidio. Entonces, eso es lo que se espera que se trabaje en el próximo mes y lo que, pues, en lo que México tiene áreas de oportunidad reales, concretas, una vez establecida, una vez conocida la agenda que va a seguir el Consejo de Seguridad en esta reunión que se está llevando a cabo. Y bueno, yo dejaría esta primera intervención aquí para poder después retroalimentarme con lo que digan mis colegas y con los comentarios de los compañeros de la prensa. Gracias. Doctor Edmundo, si gusta podemos iniciar con su participación. La doctora está teniendo unos problemas técnicos para volverse a conectar. Pues sí, lo lamento. Pero lo que nos convoca y lo que importa en la actualidad es qué significado e implicaciones tiene el que México sea en este mes de noviembre presidente del Consejo de Seguridad. Es en este mes. De cada uno de los 15 miembros, en función de su nombre en inglés, ocupa durante un mes de manera rotatoria la presidencia, o sea que cada 12 meses pues, le va a tocar en la presidencia a México. O sea, no es precisamente algo que se hubiera logrado por alguna elección en particular. Eso se hizo pues para que se integrara como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y ya según la explicación que nos dio la doctora Cruz, nos lleva a la parte medular del asunto que tiene que ver con qué puede hacer México en este momento en la sociedad internacional en función de todo lo que puede tener alguna relación con las Naciones Unidas. Primero, rápidamente, espero que se entienda, la ONU se creó para sustituir a la Sociedad de Naciones porque se le echó la culpa de que ella había causado la Segunda Guerra Mundial porque tenía como función el mantenimiento de la paz y la seguridad y no lo hizo. Digo, esto fue injusto porque quienes no lo hicieron fueron los miembros más importantes, particularmente Francia y Reino Unido, que permitieron pues la escalada del surgimiento y la escalada de Alemania que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la ONU iba a sustituir o debía de sustituir esa organización, pero debía de tener ahora sí los dientes que le dieran la capacidad para mantener la paz y la seguridad internacional. Este fue incluso un asunto que quedó pendiente después de la presentación de los documentos de Dumbarton Oaks, donde se presentó todo el esquema de lo que sería la carta que se aprobaría en San Francisco de abril a junio del 45, la Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco. Y ese asunto se resolvió en Crimea, en la reunión de febrero del 45, donde Estados Unidos le propuso a Unión Soviética que el Consejo estuviera integrado por miembros permanentes y no permanentes, y que los miembros permanentes tuvieran la potestad de vetar cualquier asunto que consideraran que les sería nocivo. Esto es lo que se conoce como el veto. Entonces, en el sistema de votación de los asuntos que trata el Consejo se dividen en los de procedimiento y los que no son de procedimiento. Para los de procedimiento se requieren solamente 9 votos cualesquiera, pero para los asuntos que no son de procedimiento, dentro de esos 9 votos tienen que estar los 5 miembros permanentes. Entonces, esta cuestión, durante mucho tiempo, pues, aunque era mal vista, esta composición del Consejo, una composición aristocratizante y basada en el poder de los miembros, sobre todo en el poder militar, pues fue teniendo críticas crecientes que llegaron a los años 90 del siglo pasado,
en donde en una asamblea en 1992 se acordó que la organización tenía que ser puesta o adecuada a las nuevas condiciones imperantes en la sociedad internacional. Y en el 93 se creó una comisión encargada específicamente de la reforma del Consejo de Seguridad. Ya pasaron 28 años y no ha habido ningún avance absoluto en este asunto, sobre todo cuando a raíz del inicio de esta resolución y de la comisión encargada, Estados Unidos manifestó que pues, sería necesario que entraran Alemania y Japón a formar parte como miembros permanentes del Consejo de Seguridad porque eso correspondería a la realidad del peso y de la influencia que estos países tenían en la sociedad. Es decir, no solo sería el club de Toby, sino sería el club de los ricos. Y esto contraría absolutamente la letra y el espíritu de la carta, que se refiere a una representación regional que debe de haber en todos los órganos principales de las Naciones Unidas, y particularmente en el Consejo de Seguridad. Aparte de esto, la representación geográfica que no es adecuada, que solo se trata de paliar con los miembros no permanentes, pues tenemos esta cuestión de permanentes y no permanentes. Entonces México ahora es miembro no permanente por quinta ocasión en el Consejo de Seguridad. ¿Qué se espera de él? Bueno, uno quisiera esperar muchas cosas. El plan de trabajo que propuso el doctor de la Fuente, que es un magnífico político, negociador, un agente que pues fue rector de la universidad en momentos muy críticos, se fue altamente positivo, planteó 3 asuntos que serían los que ocuparían su presidencia en este mes. El primero sería un debate sobre la corrupción y todo lo que rodea a la corrupción para que la ONU tome medidas más contundentes sobre ella. El segundo sería el tráfico y el desvío de armas pequeñas. O sea, estamos viendo que son problemas que nos conciernen. La corrupción en México, claro, yo digo que no es el problema, sino la impunidad, porque mientras haya impunidad habrá corrupción, o sea, no es al revés. El segundo asunto es el de las armas ligeras, porque nos quejamos con razón, aunque no hacemos mucho, para evitar que Estados Unidos nos mande por diversas formas muchas armas que son generalmente usadas por los grupos de delincuentes o la delincuencia organizada que se ha hecho ya transnacional y que a veces dispone de armas de mejor calidad que las del ejército o los de la policía o la Guardia Nacional. Y el tercer punto, que es la colaboración y coordinación de los órganos importantes o fundamentales de la organización. Esto tiene que ver obviamente con la reforma. Ojalá, si no tenemos datos de cuál va a ser el planteamiento, pero yo creo que esta es la parte medular que México tendría que aportar ahora, e incluso yo he insistido desde los 90 de que México debía de optar por ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Indebidamente le hemos dejado esta representación a Brasil en América porque faltaría 1 o 2 según el número que se apruebe de nuevos miembros, que no puede ser muy grande porque si no también eso influiría en una lentitud o dificultad para que lograra los resultados que se esperan de él. Entonces, México debería de impulsar la reforma real de la organización, porque mientras no se reforme al Consejo, no habrá ninguna reforma en las demás partes de la ONU que valgan, porque esta es la toma de decisiones en donde las grandes potencias imponen su criterio y son juez y parte en la mayoría de los conflictos. Entonces, el Consejo de Seguridad, además, indebidamente tiene el monopolio del mantenimiento de la paz y la seguridad. Es decir, la propia Asamblea General debería de tener una injerencia más allá de la que marca el artículo 12, que solo podría tratar los asuntos de paz y mantenimiento de la paz y la seguridad cuando el Consejo no lo esté tratando. Y solo ha habido un caso durante la Guerra de Corea, cuando pues la Asamblea tuvo que tratar el asunto, pero solo llegó
a pedir que el Consejo asumiera su responsabilidad y le dio una serie de lineamientos. Y esa situación no se ha vuelto a presentar porque nunca ha faltado en el asiento un representante de las 5 potencias. En aquel entonces Unión Soviética se retiró protestando porque no se reconocía al régimen de Pekín como legítimo representante de China, porque China siempre ha sido miembro desde su origen, nada más que hasta el 71 fue representada por el gobierno de Taiwán, indebidamente debido al apoyo estadounidense, y ya en el 71 se reconoció que el gobierno de Pekín, no Beijing, Pekín, el legítimo representante de China. Es la única ocasión en la que la Asamblea General ha tenido una participación. Esto es indebido. La Asamblea General, el principal órgano representativo de los 193 miembros actuales, debería de tener una mayor injerencia en el mantenimiento de la paz y la seguridad, para lo cual la Carta tiene dos apartados, el capítulo 6 y el capítulo 7, los que ya se refería la doctora. El capítulo 6 es la solución pacífica de las controversias, es decir, la primera función del Consejo en esa responsabilidad es tratar de arreglar las cosas pacíficamente. Si no se logran por medios pacíficos, la negociación, la mediación, el arbitraje, si fuera necesario, entonces pasaría al capítulo 7, que nos habla de la actuación del Consejo en casos de amenazas o rompimiento de la paz internacional, en donde ya se aplica otro tipo de medidas. A esto, incluso también las necesidades del tiempo, desde muy principio, se le puso lo que se llama el capítulo 6.5, que es el relativo a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, muchas de las cuales se refería a la doctora Cruz, que se han creado desde el año 46 hasta ahora. Ahora debe haber unas 13 o 14 operaciones de mantenimiento todavía en funciones, algunas longevas, pero en la mayoría también la queja principal es que los países poderosos influyen para que se traten o no se traten, o se traten de determinada manera, o se limite el mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz, de la seguridad. Y otro elemento que debía de tener también un papel importantísimo es el del secretario general, que no debía de ser nada más un mandadero del Consejo de Seguridad, sino que debía de tener un papel también importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad de una manera más autónoma y con mayor iniciativa. Ya las trata de tener, pero todo se limita cuando el Consejo de Seguridad asume lo que él plantea, y el mandato que él le da, pues generalmente es limitado. Es por eso urgente y necesario que se desatore, que se quite del pasmo esta espera en la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, que implica primero que todo una modificación de las estructuras y de la relación entre ellas. Es decir, el Consejo de Seguridad no debía de decidir solo, y además debe de aumentar sus números no mucho para permitir una participación de más miembros africanos. No hay ninguno, se habla de 2 miembros de África cuando menos, otro asiático que se requerirían, se menciona a India, 1 o 2 en América Latina, donde se menciona Brasil, originalmente se mencionaba México, y creo que México debe reclamar llenar ese, una vez que recupere ahora la dignidad y el decoro de la política que tuvo hasta antes de los últimos 6 sexenios anteriores al actual, en donde México era respetado y admirado por contener justamente al vecino del norte en una relación pues relativamente satisfactoria. No lo conteníamos siempre, pero sí lo llegábamos a contener, pero pues, a partir de Salinas de Gortari decidimos cambiar y disciplinarnos, subordinarnos a las políticas estadounidenses como hemos estado hasta ahora. Actualmente en la 4T pues se trata de hacer un cambio. No se puede hacer bruscamente de un día al otro, tiene que ser un cambio paulatino, muy delicado en cada una de las partes, y una de ellas es el papel de México en la reforma de la organización. Y tenemos ahora una oportunidad, aunque ya pues casi de medio mes, para
tratar de hacer algo por el estilo. Claro, tendrán una otra oportunidad en el 22, como decía la doctora Rosas, cuando Brasil entre como nuevo miembro. En el 22, nosotros, cada miembro está por 2 años, no permanente. México es 21-22. Entonces, entre los nuevos que va a haber en 22, Albania, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana. Bueno, hay una representación, sí, pero la representación debe estar dentro de los que tienen el veto. El veto es imposible que se quite. Los países que lo tienen no van a decir ellos, yo lo dejo. Entonces, la única solución es cambiar la estructura de ese órgano, aumentar un poco los números de los miembros permanentes y también el de los no permanentes, pero yo no creo que esto pueda llegar a más de 21 o 20 y tantos miembros, porque si no se paralizaría por la cantidad de participantes y puntos de vista y demás. Y México, insisto, tiene una oportunidad importante para hacer valer su voz y reclamar también el que se le considere para ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Fuera de esto, la doctora Cruz hablaba de una serie de conflictos que están ahí, que son los conflictos del día. Yo creo que el principal ahorita es el del entorno, la protección del entorno y la biodiversidad, al cual indebidamente solo se le da importancia ocasionalmente cuando es el asunto de mayor importancia ahora, debido al aumento de la temperatura de la atmósfera, de la influencia que tiene sobre las corrientes del mar y sobre la formación del clima del planeta, que estamos viviendo ya con problemas muy serios, y todavía estamos reticentes a tomar las medidas necesarias para evitar que de aquí al 2030, estamos pensando hasta el 2050, cuando ya hayan desaparecido muchas islas y partes de países por el aumento del nivel del mar, para ver qué vamos a hacer. Y también ya que hay un pasmo indebido, y está uno atento siempre a qué hace Estados Unidos o qué hace Europa, cuando nosotros debemos de asumir un papel también protagónico y ejemplar. En México también debía de haber un esfuerzo mucho mayor para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, de metano, de clorofluorocarbonos, de otros. Se ha hecho, en México ha trabajado, pero no lo suficiente. Y aún así vendemos nuestros bonos a otros países porque contaminamos menos del nivel que se estableció para 1994-95. Entonces, estamos frente a una sociedad internacional con una gran cantidad de conflictos. El de las armas pequeñas, pues afecta a todos los países del mundo. Ha habido más de 200 guerras desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y la cantidad de muertos es verdaderamente enorme, y todos están pensando en las armas nucleares, cuyo riesgo todavía está ahí, pero no se pone el énfasis que debe de tener el comercio y la transferencia, a pesar de que ya hay un tratado sobre el comercio de las armas pequeñas, pues que debe de hacerse cumplir, en donde los principales responsables de esto pues son los productores de armas, y que curiosamente son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que influyen en la mayor parte de las decisiones, no solo del mantenimiento de la paz y la seguridad. Y lo estamos viendo ahora con las vacunas, cómo los países en desarrollo, pues la mayoría de ellos no tienen una capacidad ni siquiera para comprar vacunas. Hay muchísimos países que no han vacunado a su población y que están inermes frente a lo que está sucediendo. Muchos otros que reciben algunos donativos miserables de vacunas, y luego se hacen planes gigantescos, como dice Biden, hay que producir ahí 100 millones de vacunas para mandar, pues también serían insuficientes si la población del mundo ya está cerca de los 8,000 millones. Para vacunarla con dosis dobles se necesitarían 16,000 millones de vacunas. ¿Cómo se va a producir eso si los países ricos, empezando por Estados Unidos, están produciendo para ellos? Y aquí los queremos ver como ejemplo porque ellos ya están vacunando hasta niños. ¿Por qué? Porque les sobran las vacunas y no es tan necesario vacunar a los niños antes de vacunar a las personas que son más vulnerables. Y en México queremos que México haga lo mismo que Estados Unidos porque pensamos que los estándares son lo mismo, y no es cierto.
y los 120 y tantos millones de vacunas que se han conseguido, pues no van a alcanzar porque tenemos más de 130 millones de personas que haría necesaria más de 250 millones de vacunas. Entonces, tenemos un terreno muy difícil de negociación y creo que México puede hacer un mejor papel si atiende este tipo de cuestiones, pero sobre todo si se asume como lo que debe de ser un verdadero y real protagonista de la vida internacional, con una responsabilidad, no solo por querer mandar tropas dentro de las fuerzas de las operaciones de mantenimiento de la paz, lo que es grosero, mandar batallones mexicanos para que sean dirigidos por un guatemalteco o sean dirigidos por un francés para cumplir instrucciones en un país que no nos ha hecho nada. Y cuando México además puede seguir participando en esas operaciones, no solo con dinero, sino con recursos y experiencia, como el caso de las elecciones. Bien, yo creo que habrá material, ya veo que la doctora Rosas se reintegra y habrá oportunidad de contestar las preguntas que los periodistas o los medios de comunicación tengan que hacer, tanto las derivadas de lo que hemos dicho aquí, como de los planteamientos que algunos han hecho por la misma situación de que México esté como presidente durante este mes en el Consejo de Seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edmundo. Le pido a la doctora Rosas que podamos continuar con su participación. Bienvenida de nuevo. Gracias. Una disculpa, resulta que se empezó a actualizar la computadora. Todos los que tenemos computadora sabemos lo horripilante que es eso, pero creo que ya podemos avanzar. Voy a obviar un montón de cosas porque yo había calculado una presentación de 10 minutos, pero bueno, les quiero mostrar un par de cuestiones que es donde yo voy a poner el énfasis de mi presentación. Bueno, ya se explicó la composición del Consejo, los 5 permanentes que tienen atribuciones especiales, derecho de veto, pueden evitar que se tome cualquier resolución que pueda afectar sus intereses negativamente, y esto suele paralizar al Consejo de Seguridad, pero para tratar de democratizar un poco esta estructura que corresponde a las 5 potencias que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, se introdujo la figura de los miembros no permanentes. Antes eran 6, ahora son 10, y ahora pues México está aquí. Aquí ya ven la composición, 10 miembros no permanentes electos por un mínimo de 2/3 de la Asamblea General. Tenemos a 3 de África, 2 de América Latina y el Caribe, 2 de Asia, 2 de Europa Oriental, 2 de Europa Occidental, perdón, 1 de Europa Oriental. Esta figura pues es una figura de Guerra Fría, ¿no? Y también alternativamente debe haber 1 que pertenezca al mundo árabe, ya sea de África o Asia. ¿Cómo está el Consejo ahorita? Pues ahí tienen la composición de los no permanentes: Níger, Túnez, Vietnam, San Vicente y las Granadinas y Estonia, que se van este año, el 31 de diciembre concluyen su mandato. Y por otra parte, los que terminamos hasta el 31 de diciembre del otro año, pues somos México, Kenia, India, Irlanda, Noruega. Importante la presencia de India. India es un suspirante, es un país que ha luchado por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad e incluso ha hecho coalición con otras naciones como Japón, como Alemania, para buscar su ingreso como miembro permanente al Consejo de Seguridad. También esta estructura de no permanentes es importante porque México puede hacer, digamos, agendas de nicho con algunos de ellos. Eso es algo muy importante. Y bueno, les comentaba antes de que me votara el sistema que Brasil va a estar sustituyendo a San Vicente y las Granadinas el próximo año. Vamos a coincidir, por lo tanto, en 2022 México y Brasil, con toda esta rivalidad que nos ha caracterizado históricamente, y además con toda la crisis ideológica política que hay entre el presidente Bolsonaro y el presidente López Obrador. Es un tema que no podemos soslayar. Ya decíamos, es
el órgano principal para mantener la paz y la seguridad internacionales, es deliberativo, pero también es un órgano ejecutivo, es el único de toda la estructura de Naciones Unidas que puede determinar el uso de la fuerza ante quebrantamientos graves a la paz y la seguridad internacionales. También este Consejo de Seguridad puede aplicar sanciones, esa es otra de sus atribuciones importantes, y también es el que decide, por ejemplo, la creación de las misiones de paz de las que estaba hablando el doctor Hernández Vela ahorita que me reintegré. Esta es una atribución que por momentos ha compartido con la Asamblea General, sobre todo en la Guerra Fría, cuando el Consejo se paralizaba continuamente por el veto que se aplicaba en las potencias. También el Consejo de Seguridad ratifica al secretario general. Se supone que el secretario general pues es una decisión conjunta de Asamblea y Consejo de Seguridad, pero tenemos que ser conscientes de que para ser secretario general de Naciones Unidas tienes que tener una muy buena relación o tener el visto bueno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Decirles que, bueno, aparte de las atribuciones para mantener paz y seguridad, el Consejo se ha ido involucrando en una serie de temas que han generado mucha polémica. En algunas reuniones que tuvimos con el embajador de la Fuente en el Instituto Matías Romero, previo a que México fuera electo como miembro no permanente en esta 5ª ocasión, hemos estado 5 veces, contando esta, hablábamos de cómo el Consejo de Seguridad tiene varios problemas. Uno de ellos es que pues, ha perdido centralidad como órgano primigenio para mantener la paz y la seguridad internacionales. Esto tiene que ver con el hecho de que desde 2003, cuando Estados Unidos no logró, y ahí estábamos nosotros en Consejo de Seguridad, cuando Estados Unidos no logró que se aprobara una resolución que buscó Estados Unidos para hacerle la guerra a Irak, finalmente tuvo que retirar esta resolución porque supo que no iba a ser aprobada por el Consejo de Seguridad. A partir de ese momento, el Consejo de Seguridad perdió peso político y en adelante hemos visto que los grandes conflictos internacionales de 2000 para acá, de 2003 para acá sobre todo, ya no se dirimen en el Consejo de Seguridad, ya no es el Consejo de Seguridad el órgano primigenio para gestionar las grandes crisis que hemos visto en los últimos años. El Consejo ha estado ausente en Siria, ha estado ausente en las crisis de Medio Oriente, en el tema de Irán, ha estado ausente en la crisis de Ucrania. Hoy por hoy las grandes crisis internacionales se negocian, se tutelan, se gestionan fuera del Consejo de Seguridad y esa es una herencia de la situación que se suscitó en 2003 cuando el Consejo le dijo no a Estados Unidos y Estados Unidos le cobró al Consejo de Seguridad de esta manera. Lo menciono porque estamos México en esta 5ª oportunidad en el Consejo de Seguridad ante un Consejo débil, ante un Consejo casi sin dientes, un Consejo paralizado, donde el veto se usa indiscriminadamente para paralizar lo que diga cualquiera. Entonces, es un momento muy difícil para México, es un momento difícil para estar en el Consejo de Seguridad. Ese es un problema. El otro es que el Consejo se ha estado metiendo en temas que no son del Consejo, ¿no? Por ejemplo, la destrucción del patrimonio cultural. Hasta cierto punto, la destrucción del patrimonio cultural, esto que vimos de los mausoleos de Timbuktu, que hubo acciones del Consejo de Seguridad señalando que esto era un memoricidio y lo equiparó a crímenes de lesa humanidad. Consejo de Seguridad ya está actuando ante estas situaciones. También el Consejo se está metiendo a temas de salud. Nosotros sabemos que hay un organismo especializado en Naciones Unidas para los temas de salud, que es la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, cada vez con más frecuencia vemos al Consejo metiéndose a temas que no son los temas del Consejo, sino del ECOSOC o de organismos especializados. Entonces, esto es un reto, México tiene que lidiar con esto. Y bueno, ya saben, es nuestra 5ª ocasión. Estuvimos en el 46, en 80-81, en 2002-2003 y en 2009-2010. Son las ocasiones previas a la actual en las que hemos estado en el Consejo de Seguridad como miembros no permanentes. Nuestra elección, esta 5ª elección, si hay que decirlo, es una elección abrumadora apoyada por la Asamblea General. México llega al Consejo de Seguridad
muy votado, muy bien votado. Es la primera ocasión en que llegamos con tanto consenso al Consejo de Seguridad. 187 votos a favor, 5 abstenciones. Y bueno, esto es formidable porque habla de que a pesar de todo, a pesar de que este gobierno no le da prioridad a los temas de política exterior, México sí tiene un cierto capital político en las relaciones internacionales. Yo lo atribuyo sobre todo a 2 factores. Por supuesto, nuestra agenda a favor del desarme, eso nos ha dado una gran legitimidad internacional. Y por otro lado, también lo atribuyo a esta resolución que México impulsó en los arranques de la pandemia en abril pasado en Asamblea General, la resolución 74274, que ahora es la punta de lanza para promover la cooperación internacional contra la pandemia. Es una resolución hecha en México, hecha por México, que fue presentada para que no hubiera arrebatos de confiscar vacunas o de no distribuir instrumental médico o cubrebocas, y esto se gestionó en pandemia cuando Nueva York estaba de rodillas el año pasado en abril, ¿se acuerdan cómo estaba? Esta resolución se gestionó en Asamblea General. Es la punta de lanza para la cooperación internacional, aunque sí tendríamos que decir, es una resolución ampliamente ignorada por la comunidad internacional, a juzgar por la desigual distribución de insumos médicos y de vacunas. Pero bueno, ahí está México. ¿Cuáles son sus temas en el Consejo? Aquí están. Promover solución pacífica de las controversias y la mediación. Este es un tema recurrente. México siempre lo va a impulsar. Respeto al imperio de la ley, protección de grupos vulnerables, promoción de una agenda con perspectiva de género. Se ha hablado de una política exterior feminista. Es muy importante el tema de prevención y combate del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y la mejora en los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. Para concluir mi presentación, decirles o reiterar que el Consejo de Seguridad ahorita, en este momento, es un actor menor en las relaciones internacionales en lo que se refiere al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Decirles también que tenemos un problema con las misiones de paz. Las misiones de paz se han transformado a nivel doctrinal, y una de las últimas transformaciones de las misiones de paz que son autorizadas por el Consejo de Seguridad tuvo lugar a la luz de una propuesta del secretario Guterres. Es la propuesta del Action for Peace, que aquí pueden ver en la parte final de esta transparencia, que involucra la transformación de las misiones de paz, que actualmente son muy costosas, como la MINUSMA o la UNAMID, ¿sí? Transformarlas en misiones políticas. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Y es un problema que en su momento le planteamos al embajador de la Fuente. El problema es que hay 2 presupuestos en Naciones Unidas, uno para misiones de paz y otro para el presupuesto regular de la ONU, para todo lo que hace la ONU, niños, refugiados, hambrunas, todo lo que hace vacunas, todo lo que hace la ONU tiene un presupuesto, y las misiones de paz tienen otro presupuesto que, por cierto, duplica el presupuesto ordinario de la ONU. O sea, se gasta más en misiones de paz que en las tareas cotidianas que la ONU tiene que hacer justamente para prevenir los conflictos. Entonces se gasta más en remediar conflictos como bomberos, o sea, gastamos más en bomberos que en prevenir los conflictos. Punto número 1. Punto número 2, la propuesta del secretario Guterres va encaminada a que las misiones de paz, que tienen un financiamiento aparte, los cascos azules que ven en esta imagen tienen un financiamiento aparte, dejen de existir o casi, y su lugar sea ocupado por misiones políticas que son financiadas con el presupuesto base de la ONU. Yo ahí veo un problema terrible, porque de los 3 pesos que tiene la ONU, ahora también se quiere usar dinero para misiones políticas y que terminen las misiones de paz tradicionales porque son caras, porque no producen resultados, etcétera, etcétera. Y pues sí les tengo que decir, ya desde 2013 no hemos vuelto a ver una gran misión de paz de esas que son tan caras, que son multidimensionales y demás. Y esto es algo que México tiene que enfrentar en el Consejo de Seguridad. En este mapa pueden ver en verde las misiones políticas que son financiadas por Asamblea General. Son un montón, como pueden ver, y la tendencia apunta a que estos puntos verdes que están ustedes viendo sean cada vez más, y los puntitos amarillos, que son las misiones tradicionales de gran envergadura multidimensionales, sean cada vez menos por una razón simplemente presupuestal. No hay dinero, estamos en tiempos de crisis, la pandemia nos ha colocado en una situación terrible. Y bueno, el otro tema del Consejo, me parece que lo estaba mencionando la doctora Estefanía, son las sanciones.
Las sanciones, pues hay de muchos tipos, multilaterales, unilaterales, regionales. La ONU, pues aplica sanciones multilaterales, ha aplicado 30 regímenes de sanciones en toda su historia. El órgano que aplica las sanciones es el Consejo de Seguridad, pero los resultados de estas sanciones han sido fuertemente cuestionados. A mí me comentaba el doctor de la Fuente que él no le gusta mucho el tema de las sanciones. No es un tema que guste mucho en México. Y de hecho hay muy pocos trabajos en nuestro país sobre el particular. El único libro que yo conozco, y perdón por el comercial, es el que yo escribí en 2003. No hay muchos más trabajos sobre sanciones. Hay quien dice que es el secreto mejor guardado de la Cancillería. No es un tema que guste porque sancionar implica, desde el punto de vista de la Cancillería de México, intervenir en asuntos de otros países. Por eso no les gusta en Cancillería el tema de sanciones, pero lamentablemente es un tema sobre el que cotidianamente trabaja el Consejo de Seguridad. Y termino diciendo, México debería de tener una gestión que haga la diferencia en el Consejo de Seguridad. Y para esto, pues, nos presentó un plan de trabajo donde hay aspectos recurrentes en la gestión de México en el Consejo de Seguridad, que es esto de solución pacífica de las controversias y de hacer contribuciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Pero también es importante que México, que tiene pues una capacidad persuasiva y de negociación muy importante en ciertos temas, pues haga uso de ellos. A mí me parece extremadamente importante el tema del combate del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, que el presidente no mencionó ahora que fue al Consejo de Seguridad. Se dedicó a regañar a la ONU por cosas que sí hace la ONU, ¿no? Le dijo al secretario general, la ONU no hace nada por los pobres. Bueno, que yo sepa, el presupuesto que tiene la ONU es para lidiar con problemas que tienen que ver con pobreza, desigualdad, falta de acceso a educación, falta de acceso a servicios de salud, alimentos. Hay un programa mundial de alimentos que envía alimentos de emergencia. Entonces regañó a la ONU por cosas que sí hace. Para mi gusto, y lo voy a decir, me parece que el discurso del señor presidente era un discurso de Asamblea General, no era un discurso que tuviera que haber llevado al Consejo de Seguridad, y además se lo dijo el representante de Vietnam y el representante de Rusia. Señor presidente López Obrador, este no es el foro para los temas que usted está proponiendo, ¿correcto? Y bueno, también creo que va a ser importante que México trate de ser un concertador. Ahorita estamos viendo una lucha de todos contra todos en el Consejo de Seguridad. Si Rusia propone algo, se lo tiran para abajo. Si propone algo China, la vetan. Si propone algo Estados Unidos, lo vetan. Es la guerra de todos contra todos. Eso dificulta mucho la operación del Consejo de Seguridad. No sé hasta dónde México puede ser una voz mediadora entre todos estos poderes. Parece difícil. No parece que haya un interés del presente gobierno en los temas de política exterior. Vean a López Obrador, es su segundo viaje internacional en 3 años. El mundo no le importa tanto, le importan mucho más los asuntos internos. Él dijo que la mejor política exterior es la política interna, pero lo cierto es que México está en primera fila en la política mundial gracias al Consejo de Seguridad, con una persona muy capaz que es el rector, exrector de la UNAM, el doctor de la Fuente, que además es un gran negociador político, y quizá podríamos tratar de mediar un poco entre estos grandes poderes que se pelean por todo. Y lo último, y con esto ya termino, es que tenemos que seguir trabajando en la reforma de la ONU, pero no como se ha planteado. La reforma o las propuestas de reforma se han centrado en reforma al Consejo de Seguridad. Y cuando hacemos esto, se desatan las pasiones y se bloquea el proceso de reforma. ¿Cuál debería ser el enfoque? Y creo que en esto México tiene mucha razón. El enfoque debe ser integral. La reforma de Naciones Unidas debe ser Consejo, sí, pero también Asamblea, también Corte y también otros órganos fundamentales que garanticen el mejor funcionamiento de Naciones Unidas. Y termino diciendo, la ONU hace muchas cosas y las hace muy bien, y hay otras cosas que no hace tan bien. Tenemos que trabajar para que Naciones Unidas las cosas que no hace bien las haga bien, y las que está haciendo bien, pues reforzarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Cristina. Pues pasamos a la sesión de preguntas por parte de los compañeros de los medios de comunicación. Como primera pregunta tenemos, ¿qué posibilidades reales y cómo podría llegar México a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad? Para quien guste contestarla.
Bueno, yo quisiera hacer un comentario previo a eso, que es ¿por qué México ha participado solo 5 veces en el Consejo de Seguridad, ¿no? Teniendo todo esta capacidad económica, esta credibilidad que nos ha dado el mediar en, por ejemplo, como en conflictos, ¿no? En conflictos como la gran participación se supone en el grupo Contadora. ¿Por qué solo ha estado 5 veces? Y bueno, que esto también ayuda a responder por qué México también no ha apoyado como otros países como Brasil, como Japón, como Alemania, o incluso como la misma India, no ha apoyado esta reforma, esta ampliación de los miembros permanentes. Y bueno, eso tiene que ver con nuestra propia política exterior, que es básicamente principista y que todavía se sigue discutiendo con vehemencia esto de la no intervención, ¿no? Y que la participación en el Consejo de Seguridad implica que México asuma un rol más importante en los temas que van marcando los miembros permanentes, ¿no? Porque como ya decía, ellos son quienes finalmente llevan la agenda en el caso del Consejo de Seguridad. La segunda cuestión es la relación estratégica que existe entre México y Estados Unidos, que pues definitivamente va a constreñir nuestro margen de acción en el Consejo de Seguridad. Ya tuvimos ese momento de máxima tensión que fue en 2003, ¿no? Sobre si, cuando nos tocó estar allí, sobre si se aprobaba o no se aprobaba una operación conjunta en Irak. Y bueno, por el otro lado, pues está esta clara oposición que tuvo en la década de los 80s cuando la Unión Soviética intervino en Afganistán. Entonces ahí sí México se opuso totalmente, pero sin embargo temblábamos ante la decisión de si iba a haber una intervención en 2003. Entonces, esta relación estratégica con Estados Unidos pues también condiciona mucho nuestro margen de acción en el Consejo de Seguridad. La otra cuestión es pues esta eterna discusión interna en México sobre si se debe asumir un rol en el mantenimiento de las operaciones de paz, un rol participativo con miembros y participativo con recursos. Y la otra cuestión que también creo que aleja a México del Consejo de Seguridad y más de convertirse en un miembro permanente es que siendo un miembro permanente, México va a tener que posicionarse ante cualquier conflicto internacional. Es decir, vamos a tener que ampliar nuestra mirada global, conocer todo lo que está pasando en el mundo. Sí, claro que hay una gran labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y todos sus diplomáticos pues, para llevar a cabo sus actividades, pero sin embargo, a veces no nos posicionamos sobre los conflictos, preferimos estar al margen. Entonces, creo que esto también digamos que mantiene a México relegado de convertirse o de tener un rol más participativo y de mayor liderazgo para el Consejo Internacional, Consejo de Seguridad. En suma, México es muy bueno negociando acuerdos, que ha tenido liderazgo, ¿no? Construyendo alianzas, más o menos mediando entre las partes. Sin embargo, cuando hay momentos calientes, México pues prefiere mantenerse al margen y eso de hecho, también nos ha mantenido alejados del Consejo de Seguridad durante grandes periodos de tiempo y en concreto pues nos aleja de estar empujando o de estar, como dice la doctora, suspirando por un consejo permanente. Si me permiten, la postura de México es de no ser un miembro permanente ni buscar una membresía permanente porque el Consejo de Seguridad es un órgano antidemocrático y pertenecer a un órgano antidemocrático es un contrasentido. México sí ha hecho propuestas y ha apoyado las propuestas que vimos en 2005 de los grupos expertos que hablaban de crear una figura de miembros semipermanentes con mayor duración, con posibilidad de reelección. Esa propuesta avanzó bastante bien hasta que se cayó el día que llegó el grupo de los 4 integrado por Brasil, India, Japón y Alemania que decían nosotros queremos ser permanentes. Primero dijeron con derecho de veto y luego ya le bajaron 3 rayitas y dijeron no, ya no con derecho de veto, pero queremos ser permanentes y saltó a África a decir, oigan, se les olvidó que yo no estoy representado como permanente en el Consejo de Seguridad. Y entonces todos se pelearon. Pero lo cierto es que el Consejo de Seguridad es antidemocrático y por eso México ha pugnado históricamente por una reforma integral de Naciones Unidas. A lo mejor el Consejo se puede quedar antidemocrático, pero si dinamizamos a la Asamblea, si dinamizamos al ECOSOC,
todo, si dinamizamos a la Corte Internacional de Justicia, podemos tener una estructura más funcional de Naciones Unidas. Y la otra cosa es que México sí participa en OMPs, ha participado históricamente, quizá no con efectivos militares, como sí se determinó a partir del gobierno de Peña Nieto en 2015, cuando ante la Asamblea General de Naciones Unidas presentó la participación de México con militares. Pero hemos participado previamente con misiones policiales, somos aportador de recursos para el presupuesto de Cascos Azules, históricamente, y hemos participado en misiones electorales y también en asistencia humanitaria. Muchas gracias. Bueno, aquí esta cuestión uno no puede decir un porcentaje, que sí es lo que se esperaba. No puedo uno decir ningún porcentaje porque no hay elementos para eso. Sin embargo, porque es una cuestión potencial además y futura. Pero yo creo que México tiene altas probabilidades de ser miembro permanente, que yo veo que es la única manera en la que puede impulsarse la reforma de las Naciones Unidas como se planteó desde 1993 en la resolución que yo les mencionaba. Claro que si en esa reforma no se reforma la estructura del Consejo de Seguridad y su forma de votación, de nada va a servir lo que se haga en otro ámbito. Cada año el secretario general en turno entrega un informe sobre los avances de la reforma. Según él hay muchas cosas, pero son cuestiones generalmente más bien numéricas o algunas cuestiones de atribuciones en ciertos órganos que no tienen que ver directamente con las grandes decisiones. Indudablemente que es un órgano antidemocrático, pues, pero no es por eso por lo que no queremos entrar. Yo creo que nos ha faltado visión e interés para entrarle a un problema con el cual nosotros podríamos lidiar. México ha demostrado, como decía yo, hasta hace algún tiempo, tener esa capacidad, y por eso, pensando ahora que el doctor de la Fuente es un excelente político y negociador, pues podría influir en relanzar el proceso, porque se tiene que quitar el pasmo que hay, tiene que impulsarse. Ahorita nadie sabe qué hacer o qué plantear, o todo el mundo tiene una serie de ocurrencias, pero necesita uno relanzar con un programa pues muy claro de reforma y con la misión de ser parte y ser protagonista de él, no solamente como un miembro X que no sea permanente, es decir, que no tenga esa capacidad de decisión, porque eso es lo único que puede influir en que este órgano, que además a nadie se le puede ocurrir pensar que el órgano de las Naciones Unidas es un órgano autónomo, independiente, que decida por sí. Cuando se critica a la ONU, se está criticando a los países miembros de estas grandes potencias. Yo por eso planteo que existe un orden dual desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El orden virtual que es este, porque se planteó que la organización que se estaba fundando tendría la capacidad de mantener la paz y la seguridad. Pero al término de la guerra, lo que nadie había pensado antes, al menos no de una manera formal, pues es lo que se dio, es decir, que fueran las grandes potencias las que decidieron qué cosa hacer y no hacer. A eso se debió el pasmo de la ONU durante mucho tiempo en las materias, en las cuestiones de mantenimiento de la paz y la seguridad, efectivas o de importancia, hasta que vino la diplomacia epistolar entre Khrushchev y Kennedy con respecto a los cohetes que se iban a instalar en Cuba, y que fue lo que empezó a desarmar la Guerra Fría, donde empezaron a comunicarse Estados Unidos y Unión Soviética y a destrabarse muchas cuestiones que estaban detenidas dentro de la propia organización. Sin embargo, todo lo que se lleva importante a la organización primero es decidido por las grandes potencias y después se lleva a la ONU para multilateralizar esas decisiones, particularmente las de los dos hegemones que siguen siendo Estados Unidos y Rusia, a las que se agregan otros países que están ahí también pugnando por tener una posición cada vez de mayor importancia dentro de la toma de decisiones, como China particularmente, o la Unión Europea, o Alemania solita, que no necesita la Unión Europea para tener una representación y un peso significativo en la toma de decisiones. Entonces, yo repito, sí, hay que cambiar toda la ONU, pero mientras no se tenga la fórmula para cambiar
la estructura y forma de votación del Consejo de Seguridad, que repercutiría forzosamente en las responsabilidades de los otros órganos, especialmente el de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, para que deje de ser un órgano nada más en el que todos se van a quejar de los grandes problemas que están padeciendo, y que es el órgano que regula a los organismos que están afiliados a la Organización de las Naciones Unidas, dentro del sistema. Todos tienen que estar afiliados al Consejo, al CES en español, el Consejo Económico y Social, que es con el cual están vinculados, hagan de cuenta, como las escuelas particulares que están incorporadas a la ONU o a la UNAM o a la Secretaría de Educación Pública, están de una manera afiliados ahí. Entonces, estos organismos que son independientes y solo tienen la obligación de presentar su informe ante la Asamblea General, pues obviamente que tendrían que tener un mayor control e influencia de parte del propio Consejo Económico y Social, que es otra parte que tendría que delimitarse y aclararse, y muy específicamente del secretario general, que debe de ser un funcionario autónomo. Y por el otro lado, no es cierto que haya desaparecido el Consejo de Administración Fiduciaria. Todavía hay muchos territorios que hay que independizar, pero que justamente las potencias impiden que incluso que se trate, porque según ellos no son territorios que deben entrar al fideicomiso o que deberían de ser liberadas. Puerto Rico, por ejemplo, es un ejemplo que, claro, es un estado libre asociado de Estados Unidos. Las Islas Vírgenes estadounidenses, hay una gran cantidad de territorios, de países que ya deberían de estar ahora como países independientes realmente y no supeditados a una de las potencias, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Reino Unido, ni Australia. Deberían de ser países independientes, y ese es el trabajo del Consejo de Administración Fiduciaria, que está pasmado porque supuestamente ya no hay nada que liberar, pero eso no es cierto. Y terminamos con la Corte Internacional de Justicia, con sus 15 miembros, que también se supone que debe representar a todos los regímenes jurídicos más importantes del mundo. Pues sí, pero ahí se imponen nuevamente los estadounidenses. Había un famoso juez Jessup que duró mucho tiempo. Después, cuando hace unos años se le ocurrió no nombrar a un jurista estadounidense, Estados Unidos se salió de la corte porque cómo no iba a tener un juez, y claro, la presión fue muy fuerte, y posteriormente volvió a haber un juez estadounidense, donde se ve muy claramente la influencia de Estados Unidos, que también cuando quiere se sale de la UNESCO o se sale de la OMS porque no les conviene, y aparte de la propia ONU, retrasa durante 2 años el pago de las cuotas que le toca. Es otra cosa que tendría que reformarse, las cuotas de los países, pues su participación a la propia ONU, para ver después qué se va a hacer en las otras participaciones al Programa Mundial Alimentario o a otros programas que tiene la ONU, o particularmente a las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz. Entonces, son cuestiones muy complejas que tienen que resolverse en conjunto, pero el meollo, la llave para que todo eso realmente se pueda hacer de manera coherente, que haya una integración positiva hacia una mayor representación real, eficaz de los países en la toma de decisiones dentro de la Organización de las Naciones Unidas, para que deje de ser virtual y vaya convirtiéndose en parte del orden real. México tiene una responsabilidad que podría ser el negar que se puede hacer como hace la Secretaría de Relaciones, que dice que la organización que tenemos es lo mejor que puede haber y que pues más vale trabajar en ella, igual que los que dicen en la facultad que pues, el neoliberalismo llegó para quedarse y que pues lo mejor es treparnos al neoliberalismo para desenvolvernos en él, aunque vayamos en el cabuz y nos vayan arrastrando con el riesgo de que nos rompa una pata o cualquier cosa. No, son posiciones comodinas, son posiciones muy particulares. Hace 20 años yo fui al Congreso a presentar ese planteamiento de que México debería de pedir, reclamar un asiento permanente. Y todo el mundo felicitó cuando habla la representante mexicana.
que estuvo en la facultad, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expuso la posición oficial de las Naciones Unidas, que era esa, ¿no? Es el mejor organismo que tenemos, no le muevan, hay que trabajar con ello, hay que aprovecharlo mejor. Vaya, pues así nada va a mejorar y se desaprovechan las oportunidades como esta que tenemos ahora de hacer algo que realmente valga la pena. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es el papel y qué se espera del representante de México en el Consejo? Para quien guste contestarla. Bueno, en primer lugar, pues tenemos esta parte que ya hemos comentado, que esto de la presidencia es rotativo y en realidad la presidencia implica cuestiones más administrativas. Por ejemplo, ahorita el embajador de la Fuente es la cara del Consejo de Seguridad frente a los medios. O, por ejemplo, tiene que preparar los briefings, que son como documentos de contexto que se van a presentar previo a las sesiones. Entonces, es en realidad una cara administrativa. Pero ya hablando de cuestiones más a largo plazo que se esperan en este periodo de 2 años, pues creo que ya hemos hablado bastante de las prioridades, entre ellas una de las que más nos preocuparía como mexicanos es esta cuestión del combate al tráfico de armas pequeñas, pero bueno, sabemos que Rusia y Estados Unidos, cada uno en sus áreas de influencia, pues va a evitar que se lleven cuestiones más allá de una resolución o un pronunciamiento colectivo para que se trabaje sobre el tema. Y creo que ese es otro de los problemas del Consejo de Seguridad, que últimamente se ha quedado en cuestiones procedimentales, que tienden a llevar periodos a largo plazo, ¿no? Durante años se está trabajando en una cuestión, creo que ese es el caso de la agenda de las mujeres en la agenda de paz y seguridad, se lleva trabajando desde 2016 ya como parte del Consejo de Seguridad y es la fecha y siguen trabajando en esta agenda. Entonces, ya se ha planteado esta agenda de trabajo en México, pero es imposible que en este periodo de 1 mes puedan salir cuestiones más allá de pronunciamientos, ¿no? Esperemos que sí se puedan empujar más estas agendas concretas que mencionamos que tiene México, pero pues parece poco realista. Y ese es otro problema de México en el Consejo de Seguridad, que las agendas pues está bien, ¿no? Es positivo que tengamos agendas ambiciosas y poco realistas, pero en términos prácticos pues esto no siempre se materializa y menos en un periodo de 2 años con esta estructura hegemónica que hemos comentado, ¿no? Que tiene el Consejo de Seguridad. Y también esta departamentalización de Naciones Unidas, de que hay temas que siempre se va a decir, bueno, eso ya lo está trabajando, por ejemplo, si hablamos de migración, ¿no? Eso ya lo trabaja el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ¿no? De la cuestión de las caravanas que se ha insistido en que México debería tomarlo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que hay cosas que México está impulsando que se van a tener que tocar en otros temas. Por ejemplo, México ahorita, también lo hemos dicho, se religió como miembro del Consejo Económico y Social. Sin embargo, su dinámica es totalmente diferente. Ahí son 54 miembros, si no mal lo recuerdo. Entonces es muchísimo más difícil tomar decisiones en conjunto y mucho más corto su margen de acción, porque a diferencia también del Consejo de Seguridad, pues no son vinculantes las resoluciones del Consejo Económico y Social. Entonces, ese sería mi comentario sobre lo que se espera de México. Muchas gracias. Yo comentaría muy rápido que no ayuda mucho que el presidente López Obrador ha defenestrado a los organismos regionales e internacionales. Cuando se planta el Consejo de Seguridad a decir que la ONU no hace nada por los pobres, la está descalificando. Cuando dice que la OEA no sirve para nada, la está descalificando. A mí me preocupa que en el Consejo de Seguridad siempre afloran temas controvertidos, donde se esperaría que México, ahorita que está presente como no permanente, desarrolle alguna acción. Yo me pregunto qué va a pasar cuando aflore el tema Venezuela o Nicaragua, ¿no? Que son temas donde sí tenemos que decir el gobierno mexicano actual ha sido muy contemplativo
o, para decirlo de otra manera, ha dejado que las cosas fluyan y de hecho invitó a Ricardo Maduro, estuvo aquí en la cumbre de CELAC, cuando Ricardo Maduro, pues sabemos, es condenado por la comunidad internacional por toda esta crisis política que vive Venezuela. Entonces, por un lado tenemos que el presidente defenestra a los organismos internacionales, por otro lado tiene acercamientos, digo, también México está tratando de mediar en la crisis venezolana, pero ¿qué va a pasar si el tema llega al Consejo de Seguridad? Y puede llegar. También lo de Nicaragua. Y hay otros temas, Cuba, por ejemplo. Digo, ya sabemos que este es un tema recurrente en la Asamblea, pero ¿qué va a pasar cuando estos temas espinosos? ¿Qué va a pasar cuando se toquen temas de sanciones, no? ¿Qué va a hacer México que no tiene definida una política en materia de sanciones? Entonces, yo creo que esos son los grandes retos que estamos enfrentando ahorita, estando como no permanentes en el Consejo. Muchas gracias. Como última pregunta, comentaban que entre las primeras acciones de México a las que se va a enfrentar es un tema de Afganistán. Si podían ahondar un poco más sobre el tema y cuál sería el conflicto que tendría que resolver. Bueno, la plática sobre el tema de Afganistán que se supone que va a tener el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad está programada para el 27 de noviembre y hasta ahorita lo que se ha dicho, lo que dijo en las conferencias de prensa el embajador Juan Ramón de la Fuente es que está por verse la posición hacia México. Y yo creo que vamos a seguir sobre la misma tendencia de no intervención, de solución pacífica de controversias, de protección humanitaria, ¿no? La misma tendencia y evitar, bueno, la confrontación con otros países. Pero creo que igual, insisto, son temas que no se va, el tema de Afganistán es un tema que no se va a arreglar a corto plazo y que, bueno, todavía están aconteciendo dinámicas internas que desconocemos y tampoco tenemos tan claro cuál va a ser la posición de las potencias frente al nuevo régimen en Afganistán. Digamos que no se han posicionado todos de forma clara. Ese sería mi comentario sobre el tema. Lo que yo observo es que, bueno, a Afganistán se han enviado misiones políticas y estas misiones políticas, ya lo comentamos, son misiones financiadas por la Asamblea General. Obviamente la decisión de enviar una misión política pues recae en el Consejo de Seguridad. Ahora se le está dando mucho auge al tema, pero yo no sé si hay condiciones para armar una misión política operativa en Afganistán en las condiciones actuales, porque también está el tema de que el Talibán 2.0 o los talibán que ahora han ocupado el país están tratando de enviar un mensaje amigable a la comunidad internacional, cuando la realidad es que han cambiado muy poco las cosas en estos 20 años de guerra encabezada por Estados Unidos. Entonces, aparte, este es un tema sensible y humillante, tanto para Estados Unidos como para Rusia, que son las dos potencias que han estado presentes de manera más reciente en Afganistán. Entonces, no sé si hay, digamos, un ánimo político en el Consejo de Seguridad para tomar decisiones en la materia. Como les decía hace un rato, a mí me parece que los grandes temas internacionales en materia de paz y seguridad ya no se dirimen en el Consejo de Seguridad, y si acaso se llegara a tocar el tema de Afganistán, porque es ineludible que se tiene que tocar, será seguramente para ponderar la pertinencia de una misión política y con cargo a la Asamblea General. O sea, de los 3 pesos que tiene la Asamblea General le van a decir, ay, pues ahora también financia una operación, una misión política en Afganistán. Y bueno, yo creo que hasta ahí va a llegar, porque no hay más condiciones ni tampoco la solvencia política del mundo en este momento pandémico para enfrentarse a una crisis como la de Afganistán. Muchas gracias. Pues creo que con esto atendemos las preguntas por parte de los medios de comunicación. No sé si gustan agregar algo más, si no podemos dar por concluida esta conferencia de prensa. Bueno, pues sería todo. Les agradecemos a los participantes por estar esta mañana en la conferencia de prensa a distancia, la Presidencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Que tengan muy buen día a los compañeros de los medios de comunicación.